Un solo hombre tenía el control absoluto sobre el contrabando de alcohol, el crimen en todas sus formas y los sobornos sobre policías, jueces, políticos y gente del común en la ciudad de Chicago. Su ambición no tenía límites. Su astucia, inteligencia y olfato para el crimen lo llevaron a lo más alto en el bajo mundo, y una vez en esta posición, no dudó en acabar y silenciar tanto a sus enemigos como a cualquier persona que se interpusiera en su camino. Esta es la vida del gángster más famoso de la historia. Una vida de crimen, poder, lujos, placer y destrucción. Así que quédate, porque hoy conocerás el inicio, auge y final de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes. Sus padres, Gabriele Francesco Saverio Capone, barbero de profesión, y Teresina Raiola, costurera con experiencia, provenían de Angri, un pueblo en la provincia de Salerno, en la región de Campania, al suroeste de Italia. Como muchos, al final del siglo XIX, debido a la pobreza y falta de oportunidades, emigraron a la ciudad de Nueva York en 1893 en busca de mejores oportunidades. Pero Al Capone, uno de los 9 hijos fruto de este matrimonio, desde muy pequeño mostró su astucia y malicia en las calles. Y aunque su padre quiso que estudiara y que se moviera en la legalidad, Al, como le decían sus amigos, en 1910 y con tan solo 11 años, abandonó los estudios debido a sus constantes ausencias y riñas en las que se veía involucrado. A esta corta edad, empezó a trabajar en diferentes lugares, de dependiente en una confitería, de mozo para todo en una bolera y finalmente en una fábrica de cartón. Pero su vida cambió radicalmente cuando conoció a Johnny Torrio, un gángster ítalo-estadounidense en ascenso, que se dio cuenta de los deseos de poder y la ambición del joven Al Capone. Torrio, como mentor, facilitó la entrada de Al Capone a una de sus bandas, la Five Points Gang, conformada por jóvenes ambiciosos y con deseos de obtener dinero rápido. Sus primeros trabajos consistieron en amenazar y propinar palizas a los comerciantes que se negaban a pagar protección. También se encargaron de realizar robos a pequeña escala a locales y personas del común. La actitud, liderazgo y buen desempeño de Al Capone, al realizar los encargos, le dieron un renombre en el bajo mundo, permitiéndole que cada vez no solo se sumergiera más en el AMPA, sino también que sus encargos fueran más importantes, haciéndole subir un escalón más en el bajo mundo. En 1919, la fama de un joven Al Capone de 20 años había crecido como la espuma en todo Brooklyn. Ya no estaba para pequeños trabajos. Así que su mentor, Johnny Torrio, lo envió a trabajar como guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y de su socio Antonio Torelli, quienes encomendaron a Capone tareas como la de extorsionar a los propietarios de negocios para que pagaran protección. Durante este periodo, Yale también encargó a Capone la seguridad y cuidado de su bar más famoso, el Harvard Inn, donde el joven gángster vivió una experiencia que le marcaría la vida. Una noche, mientras prestaba su servicio de seguridad en dicho establecimiento, Capone lanzó comentarios desagradables a una mujer llamada Lena Galluccio, lo que provocó una pelea con el gángster ítalo-estadounidense Frank Galluccio, hermano de la mujer. Durante la riña, le provocó a Capone 3 cortes certeros en la parte izquierda del rostro, de la oreja al mentón. Con el orgullo herido y bajo la presión de Yale, tuvo que disculparse con los hermanos Galluccio, y desde ese momento fue llamado Scarface, lo que en español quiere decir cara cortada. Pero la vida amorosa del futuro jefe de la mafia no se estancó por sus turbios trabajos, ya que el 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con una irlandesa llamada Mary Josephine Coughlin, más conocida como May Coughlin, con quien tuvo a su único hijo, Albert Francis Capone, el 4 de diciembre de ese año.
Pero en 1921, un pedido de su mentor cambiaría por completo la vida de Al Capone y su familia. Luego de haber trabajado casi 2 años con Yale y Torelli, Johnny Torrio le pidió que se trasladara a Chicago para que trabajara con él y conociera a su jefe, James Big Jim Colosimo. Este era el rey del vicio de Chicago. Poseía los mejores y peores burdeles de los 1000 que había en el barrio rojo de Levy y también estaba involucrado de lleno en la trata de blancas para abastecer sus negocios. Capone, de 22 años, atendió al llamado y comenzó a trabajar con Torrio bajo las órdenes de Colosimo. Por un lado, Torrio supervisaba los burdeles y gestionaba el soborno a policías y políticos para encubrir los negocios ilícitos, mientras Capone se encargaba de amenazar y cobrar por protección a comerciantes de la ciudad. Pese a la buena marcha de los negocios, Colosimo fue asesinado misteriosamente mientras salía de uno de sus establecimientos, y aunque no se esclareció quién fue el autor, era un secreto a voces que había sido Torrio, que con el tiempo ya controlaba todos los negocios de Colosimo y por desavenencias en un nuevo negocio ilegal, había decidido mandar a matar a su jefe y socio. Cuando Torrio tomó el control de la organización, instaló su cuartel en el burdel Four Deuces y convirtió a Capone en su mano derecha. Esta organización abarcó principalmente la prostitución, el juego ilegal y el negocio que separó a Torrio y Colosimo, el tráfico de alcohol. Pero debemos hacer un paréntesis aquí para establecer por qué era tan riesgoso el tráfico de alcohol. La ley seca estuvo vigente en Estados Unidos entre enero de 1920 y diciembre de 1933 por medio de la 18ª enmienda de la Constitución que prohibió fabricar, vender, transportar o importar bebidas alcohólicas, y su aplicación legal, la Ley Volstead, que imponía multas y penas de cárcel, hacía que el negocio fuera muy riesgoso pero lucrativo. De esto se dio cuenta Torrio, y también de que por lo lucrativo de muchas bandas rivales querrían dominarlo. Por esta razón, surgieron las guerras entre las principales bandas de Chicago, guerras que ya existían, pero que con el auge del contrabando de licor se agravaron como nunca antes. En el contexto de esta guerra, el 24 de enero de 1925, el mismo Johnny Torrio fue atacado por órdenes del mafioso Dean O'Banion, principal rival de Torrio y Capone. Milagrosamente, Torrio sobrevivió y pasó un año en la cárcel recuperándose. Durante este tiempo, decidió dejar el mando de la organización a Capone y viajar a Italia para alejarse del mundo criminal por un tiempo. En 1926, Al Capone, de 27 años, tomó el control del Outfit de Chicago, la organización criminal más poderosa de esta ciudad. Bajo el control del gángster estaba una red clandestina de más de 1000 personas, entre las que se encontraban maleantes, abogados, extorsionadores, asesinos y aliados recurrentes de origen mayormente inmigrante, que estaban dispuestos a realizar todo tipo de trabajos a cambio de protección y un pago jugoso. Pero Al Capone, entendiendo que era necesario tener aliados de igual poder e influencia, se asoció con la mafia siciliana. Y no solo eso, también se entrelazó con los más ricos de la ciudad, abogados, banqueros, dueños de prensa y los políticos más influyentes, que constantemente lo encubrieron a cambio de sobornos. Con todo este poder, Al Capone declaró una guerra total contra las otras bandas que imperaban en la ciudad. Su intención no solo era ser el más poderoso con la organización más influyente, sino también el único que controlara todo el bajo mundo en Chicago. Los principales ataques de Al Capone se concentraron en desmantelar las principales bandas rivales y eliminar a sus cabecillas. La West Side Gang y la absorbió. Su líder, Miles O'Donnell, fue despojado de su poder y más tarde murió por causa de una neumonía provocada por un disparo que recibió en el pecho. También Joe Aiello, autor intelectual de varios intentos de asesinato en contra de Capone, fue asesinado de 59 balazos cuando salía del edificio de departamentos donde se escondía.
Mientras que por un lado, Capone libraba una guerra sin cuartel en la ciudad de Chicago, por el otro, disfrutaba de los lujos, placeres y excesos que se podía permitir gracias al dinero que obtenía de sus negocios. Se llegó a estimar su fortuna en $100 millones de la época, que ajustados a la inflación serían $2.000 millones a día de hoy. Con todo este poder adquisitivo llegó a tener una colección de vehículos valuada en $200.000, entre la que incluía un Cadillac Town sedán blindado, cuyo valor llegó a $18.000 de la época, un Cadillac 452 Sirius Imperial sedán avaluado en $20.000 y un Packard Super 8 sedán de $25.000. Pero no solo gastó en coches, también invirtió en bienes raíces. Era el dueño del Hotel Lexington, una propiedad valuada en más de $100.000 de la época, donde no solo tenía su cuartel criminal, sino que también tenía su residencia temporal. También era propietario de una mansión que le costó $50.000 de la época, ubicada en la 93 Palm Avenue de Miami, donde pasó sus últimos días de vida. Sus trajes a medida de alta calidad, sus relojes de oro Rolex y sus zapatos de marcas de lujo mostraban su fascinación por la elegancia y la opulencia. Sus celebraciones y fiestas eran todo un espectáculo, invitando a reconocidos músicos de jazz de la época solo para presumir de su poder económico. Pero Capone no solo gastó su dinero en lujos, también donó a la caridad y a la beneficencia. Abrió comedores públicos y dio alimento a los desempleados durante la Gran Depresión, pero esto solo lo hacía para alimentar su ego y mejorar su imagen pública. Los excesos del gángster más poderoso de la ciudad y los actos criminales que mandó a ejecutar no pasaron desapercibidos, ni ante el ojo público ni ante las autoridades, y un hecho afectó mucho más su imagen pública. El 14 de febrero de 1929 ocurrió la tan famosa masacre de San Valentín, donde hombres enviados por Capone, disfrazados de policías, acribillaron a 7 maleantes que pertenecían a la banda de Bugs Moran, enemigo y rival del gángster. Por todos estos hechos y muchos otros que aún no están esclarecidos, la ciudadanía dejó de ver a Capone como un filántropo y lo declararon el causante de la proliferación de burdeles y del aumento del crimen en la ciudad, lo que movió a Walter Armstrong, editor del Chicago Daily News, a pedirle a su amigo, el presidente Herbert Hoover, una intervención federal para detener la anarquía criminal que imperaba en la ciudad. El presidente atendió a la denuncia y el 19 de marzo de 1929, Strong, junto con Frank Lush, de la Comisión del Crimen de Chicago, y Laird Bell, un prominente abogado de la ciudad, presentaron su caso al presidente con el argumento de que Chicago estaba en manos de los mafiosos y que la policía y los magistrados estaban completamente bajo su control. Debido a la gravedad del asunto, el presidente Hoover ordenó inmediatamente que todas las agencias federales se concentraran en Capone y sus aliados. Con esta misión y debido a la falta de pruebas y encubrimientos que había alrededor de la mafia en Chicago, con relación a los crímenes y delitos que había cometido Al Capone, los departamentos de Tesoro y de Justicia optaron por desarrollar planes para enjuiciamientos de impuestos sobre la renta contra gángsteres de Chicago, y se desplegó un pequeño escuadrón de élite de agentes de la Oficina de Prohibición, conformado por Elliot Ness, Martin LaHart, Samuel Seeger, Bernard Clunan, Lyle Chapman, Thomas Friel, Joseph Leeson, Paul Robsky, Michael King, William Gardner, Jim Seeley y Albert Wolf. Estos agentes se ganaron el respeto y la admiración tanto del público como del bajo mundo criminal por su incorruptibilidad y actitud temeraria. Por esto fueron llamados los Intocables. Entre 1929 y 1933, Strong brindó y recopiló información confidencial por medio de su periódico sobre Al Capone y sus aliados. También a esta misión se unió el agente de la unidad de inteligencia del IRS, Frank J.T. Wilson, y un infiltrado, el abogado Edward John O'Hare, que servía de asesor en los negocios de Al Capone. Debido a que Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera, y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias,
optaron por investigar la evasión de impuestos de las grandes ganancias que obtenía, encontrando así recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y testaferrato, así como la correspondiente evasión de impuestos. En esto fue de gran ayuda el agente infiltrado, debido a que descifró la contabilidad de Capone y averiguó que el jurado que había de dictar la sentencia sobre Capone había sido sobornado. Años más tarde, en 1939, O'Hare fue asesinado como represalia por esta traición. Pero gracias a este esfuerzo en conjunto, se logró que Al Capone fuera declarado culpable el 17 de octubre de 1931 en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal, que en un principio se ubicaba en Atlanta. Sin embargo, debido a que había sobornado a los guardias y aún controlaba sus negocios dentro de sus instalaciones, se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934, donde estuvo recluido hasta el 16 de noviembre de 1939. Una vez libre, el hombre que fue, tiempo atrás, el más importante de la ciudad de Chicago, ahora estaba deteriorado física y mentalmente. Durante su estadía en la cárcel, la sífilis aceleró su deterioro mental y físico, por lo que recibió la libertad condicional en 1939, retirándose desde ese mismo año a su mansión en Miami, con su esposa y familiares más cercanos. Allí, vivió los últimos años de su vida, hasta que el 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía a los 48 años. Fue enterrado en el cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida está escrito: «Jesús mío, ten compasión». Nacido en la pobreza, su ambición, inteligencia y deseos de poder lo llevaron a ser el hombre más temido de Chicago. Muchos lo consideran un gran benefactor de las causas más nobles, pero con el transcurso del tiempo, sus actos hablan por sí solos. Esta es una enseñanza que nos deja su vida. Muchas veces el camino rápido no deja más que problemas y dolor, así que es mejor trabajar correctamente al inicio para disfrutar al final. Si te gustó este video y te llama la atención este tipo de contenido, puedes dejar tu like. También suscribirte y comentar qué te pareció la vida de este personaje y qué otro personaje quieres conocer. Agradezco mucho tu apoyo.